Ya comenzó a regir en nuestro país la llamada Ley Corta de ISAPRES, que obliga a las aseguradoras de salud privadas a ajustar todos los planes de salud al 7% de la remuneración de los afiliados. Para conversar de esto y cómo afectará a quienes están en el sistema privado de salud, tomamos contacto con Jaime Burrows, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, ex subsecretario de Salud también del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Jaime, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Jaime, entendamos un poco, a muchos nos llegó, por ejemplo, durante los últimos días una carta de nuestra respectiva ISAPRE contándonos un poco el tema de la adecuación, tabla de factores, este famoso 7% que mencionamos. Cuéntanos un poco y explicar a la gente que nos ve a través de la pantalla qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con el plan de ISAPRE? ¿Por qué se está readecuando? ¿Qué es lo que se está cambiando para partir la conversación? Bueno, son varias cosas que están contenidas en la ley corta de ISAPRE, ¿ya? Pero básicamente en lo que se refiere a los planes de salud tiene que ver con una adecuación a la incorporación de la tabla de factores única que estableció la Superintendencia de Salud el año 2019, que tenía que empezar a aplicarse el año 2020, y que las ISAPRES en contratos que estaban establecidos con anterioridad no los habían aplicado, y que la Corte Suprema dictaminó que tenía que haber una adecuación, y si hubiera un pago o una diferencia a favor de los afiliados, debía entonces esta diferencia devolverse a los afiliados. Bueno, eso suscitó, obviamente generó un escenario bastante complejo, porque las ISAPRES no tenían o no tienen los recursos suficientes como para hacer esa devolución en un plazo corto, y con la forma que tienen de la estructura de incorporación de recursos actualmente. Entonces, lo que hace la ley es, por una parte, establecer un patrón, un cierto esquema de devolución de estos recursos, una cierta forma y plazo que está diferenciado por edad. Por ejemplo, las personas mayores de 80 años tienen que recibir estos recursos de vuelta en 2 años, entre 65 y 80 lo tienen que recibir en un plazo mayor, 5 años, y la demás gente el plazo podría ser hasta 13 años, ya un plazo bastante amplio, que es lo que establece la ley. Pero además de establecer cómo se debería devolver esto y cómo debiera implementarse esta tabla de factores, genera otras adecuaciones, o sea, una exigencia, por ejemplo, de parte de la ISAPRE de cómo van a mejorar el manejo de los recursos, y por eso también tienen que informar a la Superintendencia de Salud cómo van a hacer para controlar mejor sus costos y dar mejor las prestaciones de salud que se supone que tienen que dar. Y por otra parte, adecuar algunos planes que están por debajo del costo El 7%. del 7%, el costo legal, obligatorio. Porque eso, de alguna manera, si bien son favorables desde el punto de vista económico a las personas porque están pagando menos, no tienen la cobertura a veces que debiera tener si es que estuvieran pagándose el 7%. Entonces la ley también obliga a que se adecúen esos planes de manera tal que la gente pague lo que es la obligatoriedad legal, y eso sí obliga a que las ISAPRES tienen que hacer modificaciones en los planes, mejorándolos de manera que se adecúen a ese pago del 7%. Sí, Jaime. Entonces, resumida cuenta, perdón, como va a terminar, a algunas personas les va a subir el plan, que son estas personas que tienen que adecuarse a lo legal, y otras personas que van a tener una adecuación, pero que lo que dice la ley es que no deberá subirle el precio que está pactado cuando ya estaban pagando lo que era la cotización legal, o incluso más que la cotización legal, de tal manera que el precio final no debe subir. Sí, Jaime, una pregunta que se repite mucho entre afiliados. Recordemos que 2 de cada 10 chilenos está afiliado a una ISAPRE, 8 de cada 10 está en FONASA, la gran mayoría, el 80%. Pero los afiliados de las ISAPRE, algo que se repite mucho, tú lo explicabas al inicio. A ver, este dinero que tienen que devolver las ISAPRES por sobrecostos pagados por tabla de factores y otros, ¿cómo se devuelve? ¿Se devuelve mediante esta readecuación del plan? ¿Se va a devolver plata chin? Se da, como tú decías, claro, en algunas personas adultos mayores en un plazo menor, en otros un plazo mayor. Pero ¿cómo se devuelve esa plata? ¿Se devuelve mediante esta readecuación del plan o se va a devolver plata efectiva a las personas en sus cuentas? Lo que se establece es una cuenta de devolución
que se puede hacer uso de esa cuenta de evolución a través como se hace de los excedentes. Ya. ¿Ya? Medicamentos, horas médicas. No, pero anualmente, al final del año, si es que no ha sido utilizado, entonces eso debiera ser devuelto Ya. en plata. Entonces, al final de un año, si es que yo no he ocupado, por ejemplo, para pagar medicamentos o para pagar algún copago o alguna cosa adicional, que es lo habitual que hace uno con los excedentes, entonces sí debería ser devuelto en términos de plata. Eso significa que, bueno, tiene menos impacto en el tema financiero corriente para las ISAPRES, porque obviamente ellos se manejan en el pago de los excedentes con con los prestadores directamente, y ahí tienen sus planes de pago de cómo hacen ellos entregar esos recursos. Esto justamente para no poner en riesgo al sistema, por una parte, y por otra que las personas puedan aprovechar esta adecuación o esta devolución también en beneficio de Ya. sus prestaciones de salud. Ya, el tema es que, y después para ir a qué tiene que hacer la gente, pero la ISAPRE te va a informar de un monto del cual tú tienes que, se prorratea en una cierta cantidad de años, no solamente una vez, más o menos va por esa la figura, para entender un poco lo que se va a informar, lo que se está informando. Lo que se está informando, sí. Eso además son planes de cómo se va a hacer, fueron informados a la Superintendencia de Salud, y la Superintendencia de Salud vio que se adecuara a las exigencias que está haciendo la ley. O sea, personas, a los adultos mayores de cuarta edad, el plazo de evolución no puede ser más de 24 meses. El otro segmento también tiene sus plazos. Entonces, todo esto ha pasado por un proceso que está descrito, a mí parece bastante adecuadamente en la ley corta, y que la superintendencia, a través de una circular, establece ya los plazos y las características más concretas. Y eso ha estado en proceso de comunicación a las personas. Yo creo que la gran mayoría de las personas vamos a recibir, que estamos afiliados a SAPRE, vamos a recibir esa comunicación en los próximos días, Ya. y vamos viendo cómo nos va a tocar la mano. Jaime, a ver, estaba mirando aquí los números que salen publicados hoy día en Pulso del diario La Tercera respecto a la cantidad de afiliados que han salido del sistema. Más que todo se concentra en la nota la cantidad de gente que ha entrado a FONASA, pero cuántos vienen de ISAPRE. Y el dato bien decidido respecto a qué está pasando y qué está haciendo la gente con sus planes, sobre todo gente más joven. A ver, el año pasado, el 2023, 616.000 personas y fracción entraron al asegurador público de salud, a FONASA. De ellos, 344.000 vienen del sistema privado, es decir, casi prácticamente más de la mitad, casi 2 de cada 3. Este año, estaba aquí revisando los números, son 174.000 afiliados que ha sumado FONASA, de los cuales 91.000 vienen del sistema de ISAPRE. A ver, ¿qué está haciendo al final? Sumamos prácticamente en 2 años, tenemos, si sumamos el año 2023 y el 2024, tenemos casi 500.000 de personas que han salido del sistema privado de salud y han migrado a las ISAPRES. Hay un perfil bien marcado, sobre todo gente joven. ¿Qué decisiones están tomando? ¿Por qué están migrando a FONASA? ¿Es solamente por un tema económico? ¿Les conviene a cierto rango etario hoy día más FONASA, por ejemplo, estar en FONASA y un seguro complementario? Cuéntenos un poco qué es lo que está pasando. Sí, bueno, ahí pueden haber múltiples perfiles, pero yo diría que la mayoría de ellos son personas jóvenes en que les ha tocado o ven que por esta situación que ha estado viviendo financiera y de trata la ISAPRE, le ha tocado que sus ISAPRES, por ejemplo, han terminado convenios con ciertos prestadores, ¿ya? Entonces, cuando necesitan una prestación y van al prestador, el prestador le dice, no, acá tiene que pagar y después reembolsar en la ISAPRE. Y eso es bastante difícil para la gente, y entonces se hace la comparación seguro a seguro, y resulta que el FONASA tiene convenio con todos los prestadores. El FONASA prácticamente no termina con ningún prestador convenio, como si lo ha tenido que hacer varias de las ISAPRE. Entonces, en la modalidad libre elección sale más fácil, porque no tengo que pagar directamente una prestación para después reembolsar, sino que simplemente aplicar el convenio del FONASA. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que ha aparecido una gran oferta de seguros complementarios, como señalabas tú, que hace que este copago, que antes era más grande para la gente de modalidad libre elección,
que era más importante como un desincentivo, se hace ya mucho más marginal porque los seguros son más baratos y son mejores. Entonces, FONASA más un seguro complementario muy competitivo, incluso más competitivo respecto de las ISAPRES. Y eso lo hemos señalado y bueno, de hecho es un tema que fue recogido en la ley de tal manera que hoy en día, a través de esta nueva ley de ley corta, ¿Mm? que no es solamente de ISAPRE, sino que también entrega elementos para mejorar la gestión de FONASA en el sentido de que facilite el FONASA el acceso a estos seguros complementarios y eso va a ser mucho más atractivo para las personas. Entonces, este fenómeno que estamos viendo ahora de traspaso de gente desde ISAPRE va a continuar sobre todo personas jóvenes porque les va a resultar más ventajoso estar en FONASA con un buen seguro complementario que estar pagando un plan en la ISAPRE que está pactado muchas veces por más que el 7%, por 10%, Claro. 11% de las remuneraciones. Jaime, claro, tú mencionabas antes aquí, estamos frente a un tema que la casuística que es gigante, la cantidad de planes que hay, la cantidad de realidades, preexistencia que tienen las personas, o sea, cada caso, cada familia, cada plan es casi, y eso es parte del problema, también es como un problema en sí, pero ¿qué recomendación se pueden entregar a quienes nos están viendo, a las personas que están, por ejemplo, en la duda? Claro, se le reajusta al 7% o le sube el plan. El tema de la prima GES también afectó a muchos el año pasado. ¿Cuál es la recomendación a tomar? Porque para muchos, claro, se ha sostenido que no, ¿cómo voy a ir a FONASA? Pero quizás FONASA, en cierto perfil, como decías tú, con un seguro complementario, puede ser una alternativa. ¿Cuál es la recomendación? Claro, no existe una bala de plata, cada realidad es súper distinta, pero ¿qué se puede recomendar? ¿Qué se puede de repente decir, ejecutar? ¿Qué se puede leer para entender un poco estos cambios? Claro, mucha gente piensa que al cambiarse de FONASA están obligados a utilizar los prestadores públicos, ¿ya? Y ese es como el gran temor así, de la migración de gente a FONASA, de que va a haber una mayor demanda en los prestadores públicos y las listas de espera. Pero la verdad es que la gran mayoría de las personas que están en esta situación entre una ISAPRE y el FONASA son personas que son beneficiarios que caen en la categoría D, ¿cierto? Que son los de más altos ingresos de FONASA y que habitualmente son usuarios de la modalidad de libre elección. Entonces, en el país, muchos de los prestadores, de hecho, durante el último tiempo, muchos de los prestadores además han tratado Mm. mirando cómo viene la mano, de favorecer los planes de convenios con el FONASA. Entonces, la mayoría de esas personas va a poder seguir accediendo a prestadores privados e incluso muchas veces en términos más ventajosos porque van a pagar solo el 7% de la cotización y van a utilizar seguros complementarios. Entonces, yo creo que se está generando un escenario que es bastante favorable para un segmento de la población que tiene más libertad, porque no son personas que están amarradas, por ejemplo, por un tratamiento, que tienen sus médicos, que están en prestaciones, que eso a veces es una cosa que bastante, restringe bastante a las personas de cambiarse de sistema, y eso habitualmente son las personas más jóvenes. Entonces, yo creo que en el futuro vamos a ir viendo esta migración se va a mantener hacia el FONASA y va a ir reduciéndose progresivamente el número de personas que usan la ISAPRE, que van a ser personas de muy altos ingresos y personas que por sus patologías crónicas o por sus características particulares de sus enfermedades van a preferir seguir estando afiliados a la ISAPRE, aun cuando el costo sea bastante alto. O sea, puede darse el caso, usando aquí usando la jerga netamente económica, Jaime, de que de alguna manera, como los más baratos, entre comillas, los menos riesgosos, los jóvenes están yendo a FONASA, las ISAPRES queden con la gente con mayor riesgo, la gente con esas enfermedades, lamentablemente, con esos tratamientos de años, y puede ser que el tema de las ISAPRES ya haya que hacer otro tipo de reformas para hacerlas más sostenibles en el tiempo, porque se están quedando, entre comillas, con el público. Suena duro decirlo en jerga económica, pero porque es salud, pero con el público más caro. Sí, yo creo que las ISAPRES tienen, bueno, y no soy el único que lo ha comentado, pero ha sido más ¿Sí? taxativo decir que tienen los días contados las ISAPRES. Siempre hay un espacio, porque obviamente hay ecuaciones y hay cosas que se pueden hacer para manejarse, pero la verdad es que yo creo que para las ISAPRES el modelo de negocio se va encareciendo mucho más de lo que realmente son capaces de recabar respecto de ingresos. Entonces, porque la capacidad de la gente de pagar las cotizaciones no sube a la misma rapidez que lo que está subiendo los costos de la salud. Entonces,
en un determinado momento progresivamente vamos a ver algunas ISAPRES que van a decir, no, mi cartera de cliente es muy cara, no soy capaz de compensarlo por los ingresos y por lo tanto voy a cerrar. Y eso es un camino Jaime. que ya está encaminado. Claro, y mirando esa segunda etapa, lo que puede pasar, claro, muchos afiliados de ISAPRE pueden decir, claro, de esta aguantamos, pero lo que venga después, lo que estamos conversando ahora, ¿hacia dónde crees tú que debiese o pudiese migrar el sistema privado de salud? ¿Hacia otro formato? ¿Van a ser sencillamente otro tipo de seguros, un seguro más respecto a un plan único de salud en nuestro país, por ejemplo? Sí, yo creo que mientras no haya, o sea, si es que no hay una reforma que obliga a tener un seguro universal único, siempre va a haber un espacio de gente que va a preferir tener Ya. seguros privados, ¿ya? Es En inelástico ahí. Alemania, en Inglaterra, en todos los lugares que hay seguridad social que es bien fuerte, pero que existe el espacio para los seguros privados, pero el sistema social es muy consolidado, como va a llegar a ser en nuestro país. Hay un 4 o 5% de personas que igual se mantienen fuera y podría ser que ahora no va a ser lo mismo, va a ser un mercado mucho más reducido. Y lo que sí creo yo es que se mantiene en el giro es migrar hacia los seguros complementarios. Y eso es un tema que es discusión y que yo creo que tiene que ver cómo se inserta, porque hay mucha gente que discute que los seguros complementarios manejados por seguros como generales muchas veces no tienen la expertise o no tienen las características que se quisiera tener porque hay un rol que cumplir de parte de los seguros, cuando uno lo piensa como un modelo de seguridad social, que tiene que ir como más preventivo, ¿ya? Entonces el seguro general solamente va a pagar cuando hay un evento, pero uno quisiera que los seguros actuaran antes. Ahora, claro, si es un seguro de segundo nivel, uno eso se lo debe exigir al primer nivel, que va a ser el nivel del FONASA o el seguro público. Entonces, es todo un tema, es una transición que uno puede avisorar, porque esto también le ha pasado a otros países, en mayor o menor medida ha sido por curso natural y en otros países por un poco pie forzado para tratar de controlar todas las variables, como pasó en Corea. Y la discusión que se viene de reforma de salud yo creo que va a ser bastante interesante hasta qué punto nosotros tratamos de forzar un poco la marcha justamente para controlar las variables que puedan Claro. dejar a algunas personas como en el aire en esta transición y que no queden en el aire, sino que más bien queden siempre cubiertas por la seguridad social. Jaime Burrows, académico de la Facultad de Medicina de la UDP, te agradecemos este espacio con el canal 24 Horas. Muy buena jornada. Muchas gracias, para ti también.